Bueno, la nueva guía la verdad es que ha sido un avance en las guías que teníamos hasta ahora. La verdad es que cuando nos planteamos el tratamiento de un paciente con sus problemas respiratorios, con su enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la EPOC, siempre tiene tres objetivos muy claros. Primero es intentar disminuir los síntomas. Los síntomas respiratorios es sobre todo el ahogo, también la tos, la sensación de fatiga, la expectoración, pero lo que más invalida al paciente es la incapacidad de poder hacer cosas porque se está ahogando. Uno son los síntomas, solucionar los síntomas. Dos, solucionar o evitar las exacerbaciones, que son las reagudizaciones. Sobre todo porque ha demostrado, y está bien plasmado en esta guía, que estas exacerbaciones, cada vez que un paciente tiene una exacerbación, va perdiendo función pulmonar, va perdiendo su capacidad y va disminuyendo lo que llamamos la capacidad vital de este paciente. Y tercero, sobre todo, que no progrese la enfermedad, es decir, intentar frenar la progresión de esta enfermedad crónica. Cuando a un paciente le diagnosticamos EPOC, es una enfermedad que es crónica, que la tiene desde el momento que se le hemos diagnosticado hasta el final de su vida, es decir, le continuará toda la vida con esta enfermedad. Lo que hemos de procurar son que no tenga síntomas, que no reagudice y sobre todo que no progrese su enfermedad. Y este es el objetivo del tratamiento. Y esto es una de las cosas claves que la guía GES-EPOC nos está dando, luces para cómo debemos tratar la EPOC, estos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sobre todo con estos tres claros objetivos. La base del tratamiento de la EPOC, sobre todo, son los broncodilatadores, es decir, es una enfermedad crónica para toda la vida que lo que irá creando es una obstrucción de los bronquios que impedirán que este paciente pueda tener una vida de reacción normal por su ahogo, por su tos, por su fatiga, por su disminución de calidad de vida, cada vez podrá hacer menos cosas porque tendrá tendencia a ir progresando. Esta obstrucción de los bronquios que impide el paso del aire, el primer tratamiento básico es broncodilatadores y esto es una de las cosas o de los puntales que la guía nos está dando. Hasta ahora tratábamos a todos los EPOCs prácticamente igual. Uno de los avances que ha dado la EPOC, la GES-EPOC, es dar un tratamiento individualizado, haciendo una cosa que nosotros llamamos que son los fenotipos, es decir, cada tipo, cada persona es distinta, creamos unos grupos, 4 grupos importantes que son los fenotipos y según el fenotipo le daremos un tratamiento a otro, siempre basándose en broncodilatadores. Claro, dentro del mundo de los broncodilatadores hemos dicho que la base del tratamiento de nuestros pacientes es el broncodilatador, porque hay una obstrucción del bronquio, es la única manera de conseguir que el bronquio se dilate y poder respirar mejor. Hay los antiguos que llamamos de corta duración, que significa que su efecto dura entre 4 y 6 horas, y los de larga duración, unos de 12 horas, y ahora ha salido, relativamente hace 1 año y medio, 2 años, el de 24 horas, que solamente hay uno en estos momentos, que se llama el de indacaterol. En algún momento debemos dar los de corta duración y en algunos otros momentos los de larga duración. En general, siempre un paciente diagnosticado de EPOC hemos de dar broncodilatadores de larga duración. ¿Cuándo debemos dar el de corta duración? Que ahí venía la pregunta. La GES-EPOC nos lo deja muy claro, solamente en 2 ocasiones. Uno, como mecanismo de rescate, es decir, el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica con EPOC debe llevar en el bolsillo su broncodilatador de rescate, que es el de corta duración. En el momento que lo haga, normalmente en nuestro país es salbutamol o terbutalina, llamado Ventolin, que es como lo conoce todo el mundo. Debe llevar su salbutamol o su Ventolin en el bolsillo, que en un momento de necesidad, de ahogo, está corriendo, sube escaleras, hace un esfuerzo, carga cosas, necesita un broncodilatador, utilizará momentáneamente el de corta duración. Y la segunda ocasión que debe utilizar los de corta duración es al inicio de su enfermedad, cuando no hay realmente un grado de obstrucción crónica al flujo aéreo, es decir, son los EPOCs recién diagnosticados que tienen muy buena función pulmonar. Son los 2 únicos momentos que debemos utilizar broncodilatadores de corta duración. Todo lo demás debemos utilizar los de larga duración. En el momento que el BEMS, el volumen expiratorio, cae por debajo de 80%, ya debemos dar un broncodilatador de larga duración, que puede ser de 12 horas, tenemos 2, salmeterol,
formoterol, o tenemos de 24 horas, que es el indacaterol, que es el que tiene una serie de ventajas sobre los anteriores. Cuando nosotros hablamos de broncodilatadores de larga duración, estamos hablando de dos grupos distintos. Unos los LABAs, los broncodilatadores beta 2, de unos receptores beta 2, o LAMAs, que son antimuscarínicos o anticolinérgicos, que también en estos momentos hay uno, que es el tiotropio. Probablemente el año que viene saldrán dos broncodilatadores más, como es el de LAMAs, como es el glicopirronio o aclidinium, son dos broncodilatadores antimuscarínicos o anticolinérgicos también de 24 horas, uno de 12 horas y otro de 24 horas. Es decir, tenemos dos grandes grupos de broncodilatadores, los LABAs y los LAMAs. La gran pregunta que me haces es, ¿por cuál empezamos? ¿Por un LAMA o empezamos por un LABA? ¿Por cuál de los dos? Cuando tú miras muchísimos ensayos clínicos que hay en el mercado, es desconcertante, es decir, tanto puedes empezar por uno como por otro, y cada ensayo clínico, según como lo has diseñado, puede salir uno u otro, es decir, probablemente lo que nosotros aconsejamos es, empieza con uno de los dos que sean broncodilatadores de larga duración, sea un broncodilatador beta 2 adrenérgico, LABA, o un broncodilatador antimuscarino anticolinérgico, LAMA. Cualquiera de los dos es bueno. Es verdad que el tiotropio, que es el LAMA, se ha comparado con dos broncodilatadores de larga duración, como es salmeterol y formoterol, lo cual muestra en algunos estudios, o en la mayoría de estudios, una cierta ventaja sobre estos dos. Esto es una pregunta interesante porque es siempre que tenemos un paciente EPOC, lo empezaremos a tratar con un broncodilatador de larga duración. Hemos dicho un beta 2 o un LAMA o un LABA. La enfermedad progresa y generalmente progresa siempre, porque son enfermedades que con la medicación consigues frenar algo la progresión de la enfermedad, pero sigue progresando. El siguiente paso hasta ahora muchas veces era dar corticoides y a todos por igual. Una de las ventajas que tiene la GSEPOC es que nos sitúa estos 4 fenotipos, A, B, C y D, y veremos que cada EPOC es completamente distinto. Entonces, frente a un paciente que le has dado un broncodilatador y va bien, lo mantienes así. Pero si el paciente no va bien, le has de añadir un segundo medicamento. GSEPOC nos deja muy claro que en algunos pacientes, por ejemplo, el EPOC mixto, el EPOC con asma, el EPOC con hiperreactivo, a este broncodilatador le has de añadir corticoides. En cambio, a un EPOC con enfisema o un bronquítico crónico, le añades un segundo broncodilatador de larga duración. Es decir, no a todos por igual. Estamos individualizando cada EPOC de forma diferente según el tipo, o lo que llamamos fenotipo. Entonces darás corticoides como segundo medicamento a los pacientes EPOCs mixtos, pero el EPOC con enfisema o con bronquítico crónico le añades un segundo broncodilatador de larga duración. Si has empezado con un LAMA, le darás un LABA. Es decir, si has empezado con el Spiriva, le añadirás un indacaterol, o un salmeterol o un formoterol. ¿Entiendes? Con lo cual, estamos individualizando y estamos individualizando sobre el fenotipo y según la gravedad. Ya no vale todos por igual, damos el mismo tratamiento. La gracia de la guía nueva, la GSEPOC, es que vas individualizando más el tratamiento. La verdad es que todos los broncodilatadores son muy seguros. Si vamos hablando de broncodilatadores de larga duración, los anticolinérgicos, los antimuscarínicos, tienen muy pocos efectos secundarios. En la práctica clínica todos tenemos cientos de EPOCs tratados con el tiotropio y desde hace muchos años sin efectos secundarios. Cuando miras ensayos clínicos, que es cuando más se busca la relevancia de estos efectos secundarios, encuentras que los LAMAs pueden dar sequedad de mucosa, teóricamente problemas que puede perjudicar la hipertrofia prostática, pero en la práctica clínica el problema prostático es mínimo o ínfimo o casi nulo, solamente algunos ensayos clínicos. Son fármacos muy seguros. Si hablamos de los LABAs, de los broncodilatadores, beta 2, salmeterol, formoterol o indacaterol, muchísimos ensayos clínicos, miles de pacientes en grandes grupos que se han estado estudiando no tienen efectos secundarios.
Si hablamos del último broncodilatador, el más potente, el que es realmente de 24 horas, que es el único que tenemos en estos momentos en el mercado, que es el indacaterol, hay muchos estudios con miles de pacientes, es un fármaco muy seguro, sin efectos secundarios, de gran rapidez de acción, porque dentro de los beta-2 es uno de los más rápidos de acción, el indacaterol. El miedo que nos dábamos cuando aparecía el indacaterol son los efectos cardíacos, es decir, que no nos dieran palpitaciones o temblores o problemas epigástricos, etc. No lo dan. Y solamente hay un efecto secundario que algunas personas lo refieren entre un 9, un 10, un 11%, y es una cierta tos en el momento de utilizar el indacaterol, cuando hacen una inhalación forzada, respiran hondo el indacaterol, en un 10, un 11% puede provocar un poquito de tos. Es una tos muy laríngena, una tos muy del cuello, momentánea, que no invalida y que además no obliga a dejar la medicación. En muchos casos, por experiencia propia, al cabo de un tiempo, de 1, 2 o 3 semanas, esta tos desaparece. Y en algunos se tolera muy bien y continúan con el efecto positivo del indacaterol es muy superior a esta pequeña tos de cuello que da durante unos segundos. No dan ningún efecto secundario, es decir, estamos hablando de todo el grupo de broncodilatadores, son fármacos muy seguros.